En nuestra conversación del mes anterior estudiamos la idea de los ángeles en relación con el ambiente social de la humanidad. Hay que darse cuenta desde un buen principio que en estas conversaciones esotéricas, cuando nos refiramos o hablemos de los ángeles, estamos dando una noción del término científico de energía. Nada tiene que ver con los ángeles de la tradición, tal como han venido a nosotros a través de las iglesias organizadas y místicas de la humanidad en el mundo. Por tanto, cuando empleemos el término ángeles, ustedes pueden automáticamente asignarle el término científico de energía, la energía de la luz, la energía del sonido, la energía que produce por cristalización todas las formas conocidas de la naturaleza. Por tanto, dense cuenta de algo muy importante. Cuando estamos pensando, estamos creando unas ciertas formas en el éter, estamos removiendo creativamente el éter, produciendo sonidos y colores y formas geométricas. Cuando estamos sintiendo, cuando nuestras emociones surgen del plexo solar o del corazón, en un caso de sentimiento muy agudo, estamos también removiendo creativamente los éteres, constituyendo las formas que constituirán lo que podemos decir el ambiente emocional del mundo. Y cuando estamos pensando también en ciertos momentos de exaltación, estamos creando las bases de los arquetipos. Pero en un resumen de todo cuanto se puede decir en torno a la actividad humana, todo cuanto el hombre hace, piensa, habla o dice, está creando el ambiente de la humanidad. Habida cuenta de que el éter está poblado por elementos desconocidos, dotados de una inteligencia peculiar, que recogen nuestros pensamientos y acciones, y están llevándolos a la actividad, formando un ambiente que puede ser negativo o positivo, lo cual dependerá de la forma que utilicen los humanos para manifestarse. Aquí estamos reunidos siempre en un plan de investigación profunda, tratando de resolver problemas básicos de la humanidad. Problemas pues que están en la base de nosotros mismos, que constituyen la estructura de nuestros futuros ambientes y por lo tanto de aquello que técnicamente llamamos el karma. El karma es, por así decirlo, la recopilación de todo cuanto hemos pensado, sentido, dicho o hecho a través de las edades. Me refiero a la humanidad como un todo. No podemos quejarnos de los ambientes que hemos producido. Hemos segregado de nosotros la materia que confecciona el ambiente, y esta materia confeccionada por obra y gracia del Espíritu Santo, que es la forma típica de trabajar de los ángeles, se ha convertido en todo cuanto conocemos, en todo cuanto poseemos, y, en un caso muy elevado, en aquello que nosotros intentamos hacer de un mundo mejor para todos nosotros, un mundo en el cual todos podamos vivir en paz, un mundo creado por la luz del pensamiento y por el color más vivo de nuestros sentimientos creadores. Así será posible que vengan a nosotros las nuevas formas geométricas, las que deben dilucidar dentro del mundo la estructura
de la nueva civilización y que debe escribir, por lo tanto, la nueva historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar también de los ángeles, pero en un sentido muy peculiar. Es no solo el ambiente social de la humanidad, sino aquello que significa para nosotros la extensión de todo cuanto somos y de todo cuanto anhelamos ser. Por lo tanto, nos vamos a referir a los sentidos, tal como los conocemos físicamente, extendiéndolos a nuevas formas de vida, a nuevas situaciones, a nuevos hemisferios de vida o dimensionalidades en los cuales debemos tener nosotros también una conciencia propia, capaz de utilizar los resortes de la imaginación y de la telepatía colectiva para crear el ambiente social de la nueva era. Entonces, cuando nos refiramos a los sentidos nuevos que el hombre debe desarrollar para crear la nueva civilización y para escribir una nueva historia, tendremos que referirnos a aquello que realmente es apetecible, a aquello que debemos abandonar por inservible y a la manera como debemos formular nuestras intenciones para que se conviertan en las formas positivas que todos anhelamos producir. ¿Qué es exactamente un sentido? En lo que se refiere al hombre físico, el que todos conocemos, son las avenidas de contacto con el mundo fenoménico que nos rodea. El sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, etc., son avenidas de contacto del yo espiritual en el mundo físico. Pero cuando los sentidos se extienden, se prolongan hacia los mundos ocultos, hacia los mundos sutiles, se convierten en aquello que técnicamente llamamos facultades psíquicas. Las facultades psíquicas no son ajenas al yo, son la propiedad del yo. No tienen que dominar al yo, son, por así decirlo, avenidas de contacto en los mundos invisibles. Conocemos el mundo físico, empezamos a conocer algo, el mundo emocional, y algunos grandes pensadores están introduciéndose en aquellas facultades psíquicas superiores que pertenecen al mundo mental. Y así continúa progresando la vida, desde lo físico hasta lo más elevado, tratando siempre de que estos sentidos sean utilizados correctamente en beneficio de la humanidad y para una mejor gloria del yo espiritual. Y naturalmente, para empezar a introducirnos en el tema de las facultades psíquicas, tendremos que analizar la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Ustedes han oído hablar de razas anteriores a la actual. Efectivamente, antes que nosotros, nuestra raza aria, han existido dos grandes razas, la raza Atlante y anteriormente la raza Lemur. Cada una de estas razas desarrolló, mediante el proceso cíclico de la historia, algunas facultades. Unas honraron aquella civilización, otras la destruyeron, como en el caso triste de la Atlántida. Pero lo que interesa al ser humano de nuestros días, al hombre con mente analítica, capaz de discriminar y de discernir, es buscar las avenidas del yo espiritual, pero en todas las dimensionalidades del ser en donde tiene creado un cuerpo. Actualmente tenemos tres cuerpos creados: el cuerpo físico, el vehículo emocional y la mente. Son vehículos tan completos como el cuerpo físico. Están tratando de darnos noción de ciertas zonas de la vida de Dios en la naturaleza. Y esto significa que existe una gran responsabilidad
por parte de los investigadores esotéricos y por parte de los aspirantes espirituales y por aquellos discípulos dentro de un plan científico y no simplemente místico que somos todos nosotros. Así, el proceso va de los sentidos meramente físicos hasta su prolongación al mundo astral, prolongándose al mundo mental y tratando allí de adueñarse del secreto de la historia que compete a la humanidad y que está escrita con caracteres de fuego en el corazón de todos los seres humanos. Y para hablar de estos sentidos tendremos que hablar de los átomos permanentes, de las espirillas dentro de cada uno de los átomos permanentes. Y claro, habrá que preguntarse ¿qué es un átomo permanente? Un átomo permanente es un átomo que aparentemente no difiere de los demás átomos en un plano determinado, salvo que está compuesto de una materia sutilísima. Se denomina técnicamente o esotéricamente energía atómica. Atómica en un sentido real y completo, no solamente cuando nos referimos a la bomba atómica. Nos referimos al subplano atómico de cada plano, constituido por una serie de energías de tan alta acuidad que son capaces de registrar dentro de un átomo elegido por el propio espíritu al principio de los tiempos toda la historia del ser humano a través del tiempo. Entonces, aquí tenemos que empezar a hablar de aquello que es dimensión y cómo la velocidad de la luz, cómo la velocidad del pensamiento, cómo la velocidad del sentimiento creador han impuesto un ritmo nuevo a la humanidad. Y este ritmo nuevo está caracterizado por la fuerza que surge del átomo permanente. Es como si dentro del estuche causal existiese un triángulo formado por tres puntitos de luz monádica que se refleja en el plano superior mental por el átomo permanente mental, y en lo más superior del plano astral por el átomo permanente astral, y en la parte física y alojado en el corazón el átomo realmente físico creado con materia etérica de la más alta acuidad y pureza. Bien, ustedes dirán, ¿para qué esta disgregación? ¿Para qué esta explicación de las facultades psíquicas en relación con los átomos permanentes? ¿Y cómo vamos a introducir a los ángeles en este completo de átomos, de energías y todo este conglomerado de cosas que está dentro y constituyendo la historia del ser humano? Pues bien, porque tal como decía Hermes Trismegisto, todo está relacionado en la naturaleza, que igual es abajo que arriba, igual es arriba que abajo, y que por lo tanto la persona que es capaz de progresar hasta la divinidad se comprende a sí mismo, pero que el hombre que se comprende mucho a sí mismo comprende a la divinidad, porque hay una misteriosa relación de simpatía entre el hombre que conocemos inferior de los tres mundos con la tríada espiritual y con los tres aspectos de la divinidad. Atmahud y Maya se reflejan en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, la voluntad, la sabiduría y la actividad creadora del propio Dios. Pero ¿cómo y de qué manera? Pues sencillamente a través de los átomos permanentes. La voluntad de Dios a través de Atmahud y Maya se refleja en los átomos permanentes físico, astral y mental, constituyendo la base de los cuerpos que conocemos. Ahora bien, entonces todo el proceso de selección de materiales provenientes de un átomo permanente humano, el de cualquiera de ustedes, físico, emocional o mental, no es más que la sintetización de todo cuanto ustedes fueron en el pasado y de todos los ideales que ustedes han acumulado
y que intentan programarse dentro de la historia no escrita todavía de la humanidad. Y esto es sencillamente lo que tiene que ver con el desarrollo de las facultades psíquicas, porque un cuerpo se desarrolla de una manera específica por medio de las radiaciones que emite el átomo permanente. Estas radiaciones son unos acumuladores de fuerza y unas fuerzas atractivas de la energía magnéticas, y los ángeles, esas fuerzas que forman el ambiente, les damos el nombre de ángeles porque no tengo otro nombre que darle, están confeccionando la base del cuerpo físico, emocional o mental mediante la proyección de estas ondas concéntricas que surgen del átomo permanente y se convierten en un cuerpo organizado. Así que la calidad de un cuerpo vendrá determinada por la calidad de las energías que a través de este átomo permanente pueda extraer de sí mismo y proyectar la mónada espiritual y en su justicia el yo superior o el ángel solar, cada cual puede determinarte el nombre a esta poderosa entidad yogoica. Bien, entonces, un átomo permanente que ha creado una zona de tensión creadora o un campo magnético, si nos atenemos al fluido científico, ha creado también la base de lo que somos. Y un pequeño átomo aparentemente sin valor tiene el valor de síntesis, porque sintetiza la historia de toda la humanidad a través del tiempo y de todo cuanto pueda ser la humanidad. Y ya nos embarcamos con el terreno del karma, porque el karma está siempre en relación con la calidad de proyección de un cuerpo. El cuerpo ha trascendido ciertas etapas y se convierte en un elemento vivo capaz de atraer ya de por sí energía proveniente del éter, que se convertirá en un punto de tensión creadora que motivará que la historia de la humanidad a través del individuo sea cada vez más suntuosa, más sublime, más bella, más diáfana, ya buscando lo mejor de lo mejor, tal como está programado dentro del arquetipo del corazón. Entonces, cuando hablamos de la estrella mística de 5 puntas, como la expresión mística del Cristo, nos estamos refiriendo a lo que la humanidad actual debe desarrollar en esta cuarta ronda y en esta quinta subraza de la raza aria, que es 5 sentidos en cada plano. En el plano físico hemos educado ya 5 sentidos. Todos conocemos los sentidos físicos y aquí están todos bien dispuestos para que ustedes vayan siguiendo el proceso. Pero tenemos que desarrollar 5 sentidos astrales y 5 sentidos mentales. Es decir, que cuando estamos refiriéndonos al oído físico, ya sabemos por anticipado que en el plano astral debe convertirse en el sentido de la clariaudiencia, y que el tacto en el mundo físico debe convertirse en un contacto astral, pero no en el contacto producido desde los tiempos adelante y que toma el nombre de mediumnidad, el contacto de seres entre sí, sino que equivocado el proceso de la mediumnidad, que es el medium de las cosas superiores y no el medium de entidades. Aquí está la diferencia y lo que tenemos que averiguar mentalmente para saber si realmente estamos presos en sentidos astrales de tipo inferior adelante, o bien estamos progresando dentro del propio cuerpo emocional en el sentido de la imaginación, que es lo que debe desarrollar emocionalmente nuestra raza. Ya no debe desarrollar ni la clariaudiencia, ni la clarividencia, ni tampoco la mediunidad en el sentido estricto que se la conoce, sino que debemos convertir todo este proceso en energía mental,
por obra y gracia del átomo permanente mental y con ayuda de los ángeles. Y aquí está un grave desafío para la humanidad de nuestros días, que aparentemente se ha hecho muy devocional, muy astral, por así decirlo, y no ve claro el sentido de síntesis hacia dónde debe proyectar todas sus actividades. Es decir, que la mente, en el sentido superior, debe convertirse en lo que corresponde a la imaginación emocional, en la discriminación, para seguir ascendiendo, buscando el discernimiento claro, que es el precursor de la intuición en el plano búdico. Si hacemos este recorrido perfectamente, la humanidad creará oportunamente los nuevos cauces de aprovechamiento de energías que deben condicionar la historia de la nueva era. Y naturalmente la nueva era, como todas las eras de la humanidad, no se producen al azar o vienen como un producto de las constelaciones actuando sobre el planeta Tierra. Es algo más íntimo, más completo, habida cuenta que el hombre es creador, que lo que hasta aquí hemos concebido. Se trata de crear unos cauces de energía mediante los cuales las energías de las constelaciones que existen por doquier sean aprovechadas en un sentido más amplio, lo cual significa que las constelaciones serán consideradas desde el ángulo de los sentidos superiores y no desde el sentido de los sentidos inferiores con los cuales estamos manipulando la energía astral o la energía física. Es decir, se trata simplemente de una polarización, o quizás será mejor decir, una traslación de las actividades astrales al mundo de la mente. Y que la única cualidad astral válida para esta era de grandes oportunidades históricas, en donde la mente debe florecer a un grado máximo de equilibrio y de profundidad, en forma de imaginación creadora en el plano astral, dejando de observar, vigilando atentamente a través del faro de la mente todo cuanto el hombre conquistó en el pasado y atesoró como tradición en su cuerpo emocional, con su cuerpo astral, para seguir progresando así por la ruta de la evolución, por esta inmensa escalera de Jacob que debe llevarnos a la iniciación o a la liberación, tomando ya una nota típica de la nueva era: liberación. La liberación es un desafío y al propio tiempo una responsabilidad. Es un deber. No se trata de que sea una promesa para el futuro. Aquí y ahora es la base. ¿Por qué decimos aquí y ahora? Porque no existe otro momento que este y no existe otro lugar que aquí. Porque donde quiera ustedes estén, estarán presentes aquí y ahora. Por lo tanto, si llevamos la progresión de los sentidos superiores a este punto de tensión creadora, desarrollaremos las capacidades mentales desconocidas, que sabemos realmente del discernimiento claro. No podemos progresar por la línea de las facultades psíquicas al mundo de la intuición sin haber reprimido las tendencias emotivas del ser y desarrollando las capacidades mentales de control y de dominio de todo el conglomerado, a fin y efecto de que el registro de los hechos que se realiza parte de nosotros, porque lo realizan los ángeles, y que están introduciendo en el átomo permanente todo cuanto estamos realizando, todo cuanto estamos pensando, todo cuanto estamos sintiendo. Estamos creando una gran maquinaria para hacer la historia del futuro. Pues esto queda condensado precisamente por esta tendencia del hombre de ascender hacia arriba y mirando hacia adentro, pero siempre progresando dentro de los límites estrictos de aquí y de ahora. Se trata, por lo tanto, de vivir en forma creadora, con una gran tensión, dándose cuenta
que si así lo hacemos, podremos realmente desarrollar los sentidos necesarios para comprender la existencia real de Dios, qué es el yo y cómo Dios se manifiesta, cuál es su mecanismo de expresión y qué es lo que debe realizar el yo espiritual a través de este triple mecanismo, el mental, el emocional y el físico, a través de los átomos permanentes. Simplemente hay que desarrollar en cada átomo un color, un sonido y una forma geométrica nueva que todavía no ha sido escrita ni ha sido dibujada por la mente del hombre. Es la novedad hacia la cual nos inclina el tiempo que estamos viviendo con su profuso campo de oportunidades. Estamos tratando de desarrollar aquello que es simplemente una premonición, y desde el mundo mental, sin darnos cuenta, en nuestras aspiraciones más elevadas, estamos tratando de comprender el secreto de la vida, teniendo en cuenta que el más alto de los secretos que se revela en la iniciación es también un sentido que se despierta en el hombre, y el hombre debe desarrollar ese sentido porque su ley. Sin el desarrollo del sentido que le hace falta, y a cada persona le hace falta el desarrollo de algún sentido en alguno de sus cuerpos, es lo que hace que la evolución siga permanentemente a través del tiempo y surcando los mares del espacio. Estamos tratando constantemente de revelar la gloria de aquel que es el creador de todo. Y si en un principio de los tiempos estuvimos condicionados por la idea de que aquello era algo aparte de nosotros y que la vida de la divinidad era una vida muy diferente, estamos equivocados. Nosotros, a través de los átomos permanentes, a través de las espirillas o planos o colores o rayos que se desarrollan cada uno de los átomos permanentes, estamos tratando de revelar a Dios. No estamos simplemente traficando con valores humanos. Estamos siendo constantemente responsables del poder que se nos ha asignado de revelar a la divinidad. Entonces, me pregunto si se dan cuenta por qué estamos aquí. Y ustedes están aquí con seriedad y con una gran intención. Y significa que están proyectándose constantemente hacia la búsqueda de nuevos sentidos, no simplemente de facultades para asombrar a los demás, sino simplemente para ser más conscientes de Dios en cada uno de los planos de la naturaleza. Si hemos desarrollado 3 cuerpos, el cuerpo físico, de una manera regular el cuerpo emocional, y empezamos ahora solamente a desarrollar algunas partículas del átomo permanente mental, ¿qué es lo que hay más allá? Hasta que no logremos conquistar la mística estrella de 5 puntas, lo cual significa que en cada uno de los planos físico, emocional, mental, búdico y átmico tendremos desarrollados cuerpos, lo cual significa también que seremos iniciados en cada uno de estos planos y que por lo tanto, por obra y gracia de los ángeles, del Espíritu Santo que acumula energía en esos cuerpos, nos convertiremos en un maestro de compasión y de sabiduría. ¿Por qué no? No hay que limitar la fuerza de la mente, no hay que limitar nunca la expansión del corazón, no hay que limitar nunca el vuelo de la imaginación. Hay que seguir adelante solamente dándonos cuenta de las limitaciones impuestas por la vida, pero al propio tiempo dándonos cuenta con tremenda seguridad de que Dios está en nosotros y que nosotros somos el oído, el tacto, la vista, el gusto y el tacto de vida, o el paladar de vida. Somos todo esto, hasta el extremo que cuando hablando del sistema solar, con referencia a un logos cósmico, se dice siempre, el plano físico es el oído de Dios, el plano emocional es el tacto de la divinidad,
y que el plano mental es la vista de la divinidad, y que el gusto y el olfato, que son los planos búdico y átmico de la divinidad, son precisamente el resultado de átomos permanentes que la propia divinidad ha creado también a través del tiempo, a través de una larga sucesión de manvantaras o de eones, cantidades astronómicas de tiempo por los cuales no hay medida posible en nuestra imaginación. Estamos tratando simplemente de la manera más sencilla cómo tenemos un deber social a cumplir, y es desarrollar nuestros sentidos, no caer en la ilusión de que los sentidos tengan que apoderarse de nosotros, como ocurre muy frecuentemente, sino que los sentidos desarrollados en cada plano tienen necesidad de ser controlados por la tendencia que existe en cada raza a la regresión, buscando siempre la línea de mínima resistencia o de mínimo esfuerzo. Se trata de buscar la línea del máximo esfuerzo si queremos desarrollar facultades, si queremos ser creadores. Y aquí hay un indicio para los aspirantes que quieran penetrar en el mundo glorioso del discipulado. Bien, se trata simplemente de vivir muy atentos a la búsqueda de la oportunidad. Y si no podemos encontrar esta oportunidad, es porque los sentidos que tienen que recoger esta oportunidad todavía no han sido desarrollados. Hay que buscar en los recovecos del corazón y en los más profundos repliegues de nuestra mente la gracia que debe introducirnos en los poderes superiores del hombre. Por ejemplo, ¿qué sucederá cuando la persona establezca contacto definido con el yo causal, con el ángel solar, y no sea simplemente un juguete veleidoso de lo que existe en el ambiente? Porque todos somos mediums, se encuentra ustedes una verdad, somos mediums todos. ¿Qué hay que realizar entonces? Hay que buscar lo mejor de lo mejor dentro de este tacto que se convierte en contacto en cada uno de los planos. Entonces, la ilusión de que al encontrarnos dentro de ciertas zonas donde no existe aparentemente conflictividad, porque allí no existe ningún esfuerzo de parte nuestra, y caemos en la ilusión de ser guiados por algo o por alguien, estamos quizá apartándonos del camino de la verdad, porque la verdad es uno, es el Dios espiritual, y para encontrar tal Dios en el nivel que sea, hay que buscar primero la línea que conduce al Dios espiritual. Una vez establecido el antakarana, este hilo de luz que va de la mente inferior a la mente superior, es cuando vamos a darnos cuenta si realmente hemos tenido éxito, si hemos logrado contactar al glorioso ser, o estamos siendo manipulados por ciertas entidades del mundo astral. La diferencia que existe entre el contacto mediúmico con entidades o la telepatía mental que enlaza el corazón de un discípulo con el corazón del ángel solar y de ir progresando hacia el corazón de un logos planetario es muy diferente. Y esta diferencia es precisamente la que debemos tratar de establecer cuando estemos considerando el asunto de las facultades psíquicas o de los poderes psíquicos. Porque la persona que tiene cierto poder psíquico, cuando oye algo o ve algo que los demás no ven, cae en la tentación de creer que está ya liberado y que es un ser superior, sin darse cuenta de que los animales superiores, el perro, el gato, el caballo, el elefante, están viendo en el plano astral, están oyendo en el plano astral, están teniendo contactos con el plano astral, sin dejar de ser animales. Están siguiendo una progresión, están desarrollando el plexo solar y por lo tanto están tratando de vivir aquello que segrega el plexo solar, que es la línea de contacto con el mundo emocional o con el mundo astral. Pero señores, estamos viviendo en el siglo XX y estamos ultimando la sexta casi
subraza de la quinta raza. Estamos progresando de una manera técnica, mental. No estamos progresando emocionalmente. Una persona emocional se puede equivocar. Una persona mental, en el sentido superior, es difícil que se equivoque, porque ve las cosas antes que sucedan, porque tiene desarrollado el sentido de previsión, porque ve cómo se escribe la historia y quiere crear una historia a su imagen y semejanza, y no a la imagen y semejanza de otra persona. ¿Se dan cuenta? Pues bien, todo el asunto de la mediunidad, no en sentido peyorativo, porque tiene muchas fases la mediunidad, es siempre el contacto astral mediante el sentido astral del tacto, y debe progresar en este aspecto para llegar al aspecto de discernimiento claro del mundo mental, pasando por la imaginación. La imaginación siempre es el aspecto gusto de la divinidad, tratando de hacer las cosas mejores, y cuando la imaginación es creadora, pasa por el discernimiento y automáticamente se convierte en intuición. Así que la intuición no viene como un salto del plano físico arriba, mediante cierta célula estimulada del cerebro, sino que es un fluir a través de muchos siglos de tristeza, de esfuerzo y agonía, tratando de superar los conflictos del tiempo, tratando de vivir de acuerdo con una realidad presentida, tratando de salir del ruedo, de lo rutinario, de lo habitual, tratando simplemente de ser en cada uno de los momentos de nuestra vida. Es como si dijésemos, está completo aquí y ahora, lo cual significa que si aquí y ahora, que es el aquí y ahora de mañana, de cualquier momento de nuestra vida, estaremos siempre dentro de la propia divinidad. Y ahí está la promesa para nuestra era, de grandes profundidades y grandes oportunidades y también de grandes necesidades. El esotérico, la persona que estudia la vida en su aspecto más íntimo, no es por gusto ni por un capricho de la naturaleza, lo es simplemente porque se ha dado cuenta que el mundo está necesitado, que en el mundo hay grandes problemas y que esos problemas no pueden ser solucionados como hasta aquí mediante el estímulo de la represión o de la falta de armonía entre los seres humanos. Solamente un gran afecto entre los seres humanos puede ser posible que los sentidos físicos se conviertan en sentidos espirituales, en puertas abiertas hacia la vida de la propia divinidad. Y cuando esto es real, cuando el hombre realiza el esfuerzo, cuando cada uno de nosotros es capaz de ser responsable y coger su pequeño karma con devoción y abstraerse este karma con la cruz del propio karma, sumergiendo dentro de un karma cósmico, ya todo está realizado. Solamente hay que esperar que el tiempo vaya realizando su obra a través de los átomos permanentes, haciendo que se despierten las espirillas para las cuales han sido creadas las avenidas de contacto con los rayos y con los grandes misterios del cosmos. Bien, entonces lo interesante, ya para matizar algo más el aspecto de las facultades psíquicas, es partiendo de la base de que puede ser de una forma positiva y real el hecho de que un sentido nuevo sea conquistado por el hombre, con solo que esté muy atento y apercibido a la necesidad y también que esté de acuerdo con el buen sentir, con el afecto sincero hacia todo cuanto vive y alienta dentro de la naturaleza. Un ser humano al que se le asigna con el nombre de aspirante espiritual, o un ser humano englobado dentro de este término quizá un poco vago de discípulo, porque tiene muchas fases el discipulado, pero que en todo caso denota siempre el deseo de ser más allá del tiempo y del espacio, progresando por los mares del espacio hacia el ambiente cósmico donde existen los logos, donde existen los ángeles en su fruición y belleza inmortal.
Es el hecho que lo estamos haciendo aquí en este momento. Es un misterio y un milagro. Si aquí somos conscientes allá y en todas partes. Lo que falta es que seamos conscientes aquí, porque esta conciencia de aquí, este sentido permanente de atención hacia todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros, es el arma de la cual se vale el yo espiritual para escribir nuevas páginas en la historia de nuestra vida planetaria. Y está embelleciendo, por así decirlo, el karma de nuestra vida. Y está progresando de lo físico a lo emocional, de aquí a lo mental, y no se paraliza el ser en este punto, sino que asciende por las rutas de lo búdico, lo ánico, buscando su propio Dios, su propia mónada, y aquí a la vida de las grandes iniciaciones, de las cuales no tenemos noción. Pero todo está aquí, y es aquí donde hay que desarrollar este esfuerzo. Quisiera realmente que nos diésemos cuenta de que existe actualmente una gran oportunidad. Esta oportunidad no está ausente de ninguno de los momentos de nuestra vida, de nada de lo que estemos realizando, ni de los pensamientos que seamos capaces de emitir, ni de los sentimientos que pueda segregar nuestro ánimo, ni tampoco de cada una de las palabras que inconscientemente a veces estamos pronunciando. Todo está en nosotros. Y si queremos embellecer el tabernáculo, siendo el tabernáculo este estuche misterioso conocido de la mente, de la emoción, de la conducta del ser humano, deberemos estar atentos a la gloria del presente, tratando de vivir por anticipado como verdaderos discípulos del Maestro, sabiendo por anticipado que no podremos llegar tal Maestro sin pasar antes por nuestra propia alma, que esta alma nos purifique hasta donde sea posible para enfrentar en su día la gloria de la estrella iniciática. Y ahora espero que sean ustedes, porque el tema, no sé si ustedes se han dado cuenta, es muy complejo, muy profundo y se presta a muchas interpretaciones, pero la máxima interpretación es esta: tenemos tres cuerpos cuyo arquetipo en lo físico es la belleza. En el cuerpo emocional debe desarrollar la cualidad de la bondad del corazón, y en el aspecto mental debe ser capaz de descubrir la verdad de todas las cosas. Por lo tanto, un átomo permanente queda libre de su función creadora cuando el hombre ha realizado los tres arquetipos de bondad, de verdad y de belleza. Y ahora estamos todos empeñados en esta obra de no ser aquí, y así ustedes ni yo estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Y ahora son ustedes los que van a preguntar. Yo trataré de responder de acuerdo con su pregunta. Entonces, al elaborar nosotros los sentidos, vamos positivamente, como ya decimos, como se dice, entonces nosotros vamos despertando los átomos permanentes, y estos átomos permanentes nos van dando, hacen el sonido o se van expansionando para recibir nosotros la intuición. Sí. Bien, el átomo físico emite un sonido. Este sonido, reflejando las cualidades del yo espiritual, se manifiesta en forma de una forma geométrica definida. Y esta forma geométrica está recogida por un ángel, por así decirlo, y está creando por afinidad todos aquellos átomos que existen en el mundo físico, etérico físico, para crear las formas de acuerdo con aquella forma inicial, y segrega el átomo permanente. Cuando se refiere al mundo emocional o en el átomo permanente emocional, esta vibración se convierte en un color, y este color atrae por simpatía del plano emocional todos aquellos elementos químicos, si podemos decirlo así, que están impregnados de un color idéntico.
que estén en su propia longitud de onda. Entonces, es un segregado, es una acumulación de átomos químicos en cada plano alrededor de un átomo permanente. Y este ángel da la forma característica impuesta por las leyes de la necesidad o del karma. Y el átomo permanente mental segrega un sonido, que es un sonido que atrae, es el hágase la luz. Y la gran palabra, el aum, mediante el cual el Creador constituyó la estructura del universo mediante los grandes Mahadevas, que son los arcángeles que crearon. Idéntica función a cómo los ángeles que están en contacto con el ser humano están creando sus átomos, a través de sus átomos, los cuerpos físicos. Es decir, que cada átomo está vibrando a su propia longitud de onda. Y esta longitud de onda refleja lo que fue el pasado del yo, desde el principio de los tiempos. Es una expresión del yo espiritual, estando constantemente, hasta que, tal como dice San Pablo, se convierta en el tabernáculo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo o el Espíritu de la moda pueda comunicarse directamente a través del cuerpo físico sin destruirlo, lo que aún puede ser actualmente, porque la fuerza de la mónada destruiría el cuerpo físico, porque los elementos que lo constituyen no están vibrando a la altura de la mónada, y sí a la altura del karma, a la altura del yo espiritual, a la altura, por así decirlo, del elemental constructor que todos poseemos. Extendiendo un poco más esta idea porque es apasionante, podemos ver que cuando el ángel ha construido esta forma segregada por el átomo permanente, cuando ya tiene una forma parecida a la del Dios del universo, que es la forma como la nuestra, aunque no nos demos cuenta, debido a la ampliación del espacio cósmico, demos cuenta que se introduce dentro de esta forma y encarna a la vez que encarna el ser humano. Por lo tanto, tiene el ser humano una derivación distinta en cada encarnación. Posee el alma que encarna, pero también encarna al mismo tiempo que el alma un ángel. Y este ángel es el elemental constructor. Dense cuenta, si no, que es lo que hacemos nosotros hablando en forma física. El físico reacciona a su manera. No nos preocupamos por el físico. La circulación de la sangre se verifica aparte de nuestra voluntad. La digestión de los alimentos aparte de la voluntad. La respiración aparte de nosotros mismos, igual que la reacción del sistema nervioso. ¿Quién se cuida entonces de canalizar estas energías sino el elemental constructor? El hombre es un ángel en acción. Estamos dirigiendo la actividad de un ángel. Así que cuando se llega a la iniciación es porque el alma ha controlado al ángel creador de su cuerpo físico. Está controlando también al ángel que creó su cuerpo emocional. Y está creando también los asideros de vida controladora que estén en relación con el elemental constructor de la mente. Así que lo que decíamos el otro día, ve el cuerpo físico, ve el cuerpo emocional y ve su cuerpo mental completamente aparte de sí, porque es su propia creación, es su propia estructura. Y existe también, según los Upanishads, una leyenda bellísima que nos dice que los ángeles que han construido los cuerpos reencarnan otra vez con el ser humano, creando los nuevos artificios estructurales que crearán nuevos cuerpos. Y también se dice, empleando el término de la analogía, que un sistema solar está siendo conducido por ángeles superiores, por arcángeles o mahadevas, que fueron los que construyeron los primeros cuerpos del Logos cuando el Logos era un ser humano. Entonces, el asunto, como ustedes verán, se puede ampliar hasta el cosmos, pero me parece que por ejemplo, entonces, cuando en el cuerpo físico hay una enfermedad, el cuerpo físico del constructor tiene que se
ocupa de todas las funciones físicas, entonces ¿qué representa? ¿Que hay un desequilibrio? Yo creo que el elemental que crea el cuerpo lo hace estrictamente ciñéndose a un arquetipo, el arquetipo kármico que segrega el propio yo espiritual. Entonces, el hombre, al pensar de cierta manera, al sentir de otra cierta manera y al actuar de otra cierta manera, indica siempre una limitación kármica. Esta limitación kármica, esta forma de expresarse la energía del yo espiritual a través de los átomos permanentes, tiene que pasar por la historia del ser, porque toda la historia del ser está conectada con el átomo permanente. Y entonces, si ha habido del pasado los causas que producen las enfermedades, naturalmente, siendo un registro de hechos que presenta al Señor del Karma al elemental constructor, el elemental constructor, que es inconsciente del proceso, se limita a crear de acuerdo con el arquetipo que segrega el karma. Según el pasado. Exacto. Y entonces se convierte todo aquello en una limitación, como la persona que nace con limitaciones mentales o con limitaciones de tipo emocional. El proceso siempre es el mismo. El hombre es el resultado de la historia. La historia está escrita por el hombre, la humanidad, por el ser humano. Entonces, sabiendo esto, sabiendo cómo puede evitar las complicaciones para el futuro, lógico es que se esfuerce en el presente para variar sus sistemas erróneos de vida, su antipatía, su agresividad, etcétera, etcétera. O sea que nosotros somos nuestros propios constructores. Yes. Ay. Usted ha dicho que el cuerpo físico está muy evolucionado, se está muy conocido. Ahora, el cuerpo mental, los desequilibrios mentales y la incapacidad actual de llegar a una solución para el arreglo mental, es porque no se ha llegado a la evolución mental en el plano humano, o sea, físicamente los humanos no hemos llegado al conocimiento mental para esta solución. Naturalmente. Uno de los elementos de juicio falta en la humanidad. Y cuando se dice, por ejemplo, hablando del sentido común, que segrega el átomo permanente, que es lo menos común de los sentidos, y es realmente una verdad, porque la persona no tiene sentido común. Se dice que un animalito nunca se pega un golpe dos veces en un sitio, y el hombre se pega muchas veces en un sitio porque le falta eso. Es decir, está evolucionando porque el animal, fíjense en cuenta, dése cuenta el proceso, y el animal está regido por la propia ley de la naturaleza, sin que la mente intervenga, por lo tanto no tiene creación mental, y la naturaleza, los ángeles, conducen al reino animal lo que debe ser, sabe lo que debe hacer, cómo debe comportarse, sabe de los tiempos de apareamiento, lo cual el hombre no sabe esto, sabe todo cuanto corresponde al ser humano, es decir, que se proyecta de una manera plenamente natural. El individuo, por su propio karma, por lo que ha creado a través del tiempo, por la sinuosidad de su propia historia, no puede ver las cosas claras, entonces se equivoca. Ahora bien, en la propia equivocación existe, por ejemplo, la capacidad de hallar la respuesta, de buscar una solución al problema, sea mental, ¿verdad? Pero, primero, que el hombre sea realmente positivo en el aspecto mental, debe haber sabido utilizar creadoramente la imaginación, que se dé cuenta de que todo cuanto existe es un campo de experiencia y que la atención hacia el campo de la experiencia por sí sola, si esta atención es voluntaria y consciente, puede determinar dentro de su cerebro la creación o el desarrollo de ciertas células luminosas que le faltan para poner en contacto estas células con el yo espiritual. Y cuando esto se progresa en el mundo mental se llama antakarana. Pero se parte de un punto de vista iluminado de atención en el centro ajna. Se pone algunas células conectadas con este centro ajna o con el cuerpo pituitario, se pone en conmoción, se pone en ignición, y entonces esta ignición hace que una respuesta de Kundalini envíe algo de su fuerza a la mente para que ascienda hacia arriba. Es como la propulsión de un cohete, y perdónenme ustedes, pero es así. Se proyecta desde abajo, pero ascendiendo constantemente hacia arriba, pero dirigido el proceso de una manera siempre sabio, discernimiento claro,
tratando de buscar lo mejor de lo mejor. Si la persona es honrada consigo misma, se dará cuenta de que su proyección encuentra muchas dificultades. Las dificultades ambientales, el ambiente, la tradición, la historia, el recuerdo de lo que fuimos, el que dirá la gente, y el por qué somos diferentes de los demás, que nos incapacitan hasta el extremo de hacer que nuestras grandes resoluciones tengan una tendencia regresiva. Hay que luchar con muchas cosas y naturalmente hay que acogerse siempre en el mundo esotérico a la línea de máximo esfuerzo, a la línea de máxima resistencia, no buscando las cosas fáciles y acomodaticias. El discípulo no busca nunca una cosa fácil, busca lo mejor de lo mejor, y como que estamos viendo lo peor de lo peor, pues sí, aquí está el trabajo que debe hacer el discípulo o todos nosotros. Discípulo, fíjense bien, es un término con el cual estamos considerando, igual que desde el tiempo de Cristo, a la persona que busca la verdad y que trata de revelarla a través de sus cuerpos expresivos a los demás. Me gustaría saber estos ángeles constructores de los cuerpos de la personalidad, ¿qué tienen que ver con el ángel del umbral? Pues está muy bien esta pregunta, porque la suma de los grandes elementales, la suma de la historia, la segregación de los átomos permanentes, la sustanciación del éter, toma cuerpo en una entidad definida que los esotéricos llaman el guardián del umbral. ¿Qué es entonces exactamente el guardián del umbral? El guardián del umbral es la suma de todo cuanto en el pasado hicimos de incorrecto, de todos los pensamientos erróneos o agresivos, de todas las pasiones del ánimo, de todos los deseos inconsumados y de aquellos que habiendo sido consumados fueron consumados erróneamente. Es decir, que todo cuanto hicimos de incorrecto durante el curso del tiempo, desde que tenemos conciencia humana, por lo tanto el mal viene de 20 millones de años atrás, poco a poco más, estamos segregando a través del pensamiento, de la emoción y la conducta, una fuerza expansiva. Cuando se trata del guardián del umbral del individuo, puede pasar. Y es un compromiso que tiene el hombre con su propio guardián del umbral y tendrá que destruirlo en el momento de la iniciación. Pero cuando la suma del guardián del umbral de una persona se multiplica por la suma del guardián del umbral de 3.000 millones de personas que constituyen la humanidad conocida, tendremos una gigantesca forma planetaria que nos succiona, que nos condiciona, que nos limita, que escribe sin participar nuestra voluntad la historia del mundo. ¿Se dan cuenta de por qué todo se va enlazando? Y hay que aquello que parecía que cuando hablábamos de las facultades psíquicas era algo que pertenecía al mundo del sueño. Se trata de sí, de un sueño, pero un sueño que tiene que hacerse real y efectivo. La liberación de la historia del guardián del umbral, en lo que se refleja en un átomo permanente, trae como consecuencia la iniciación. Y veremos cómo existe la iniciación, se lo han puesto aquí, en cada uno de los planos de la naturaleza. Cuando el individuo ha desarrollado 5 sentidos completamente en el plano físico, más uno que corresponde al sentido común, este sentido tampoco común, está entrando en la primera iniciación. Cuando tiene los sentidos físicos más 2 desarrollados en el plano astral, tiene la segunda iniciación, y así hasta llegar al plano búdico, y así pasando el ánico hasta que el ser humano se convierte en la estrella de 5 puntas, es decir, en un iniciado maestro de compasión y de sabiduría. Pero, ¿qué ha tenido que hacer para llegar aquí? En el momento de franquear la puerta iniciática, hay 2 grandes entidades, una pavorosa, que es el guardián del umbral, y la otra, bellísima, el ángel de la presencia. Y en el centro de la puerta, al fondo, el iniciador, el Cristo, el Señor del mundo. Depende de las iniciaciones. Se encuentra el hombre delante y cada ángel va con una balanza simbólicamente y ven si pasa más el lado del umbral, del guardián del umbral,
o se pesa más del lado del ángel de la presencia. Y entonces el maestro sabe por anticipado, sin que lo vea de otra manera, simbólicamente, si el individuo está capacitado para recibir una iniciación. Es decir, si tiene desarrollados suficientemente los átomos permanentes para permitir escribir una página en blanco, que es la página de la iniciación. Simplemente esto. Sí, tiene su relación, pero es una parodia, ¿eh? Es una parodia. Porque una cosa es pasar por el hecho iniciático, otra cosa es representar algo que puede aparecer. Es como si hubiésemos una comedia. Sí, está muy bien y nos gustan los actores como lo hacen, pero sabemos que no es verdad. Ahora bien, cuando hablamos de el guardián del umbral, lo hacemos con toda propiedad, diciendo que realmente es el guardián del umbral, la testificación de todo cuanto de mal existe en el corazón del hombre. Es, por así decirlo, la forma simbólica del demonio que asusta a tanta gente, porque lo consideran un elemento externo a su propia vida. Es el guardián del umbral, lo ha creado el ser humano. Por tanto, cuando hablamos del exorcismo, estamos hablando de personas que tratan de autosugestionar a la persona para que hable algo que es de su propia incumbencia. Porque nadie puede cargar nada que no sea suyo, o algo que no esté de acuerdo con su semejanza de actuación. No podemos captar un pensamiento erróneo si está la claridad de nuestra mente. No puede venir a nosotros un tipo de pensamiento que sea negativo en el mundo emocional si no encuentra su contraparte de vibración similar en nuestro cuerpo emocional, en el plexo solar. Y por lo tanto no podemos hablar en mal o en bien de los demás si aquello no está en bien o mal en nosotros. Por lo tanto, sí, existen estas parodias, y que me perdonen, no es en un sentido, digamos, peyorativo, sino que me ajusto a la verdad, porque soy consciente de esta verdad y sé que no puede menospreciarse al extremo de constituir una parodia, sea cual sea la secta que la realice. Podemos decir también que en el cristianismo tenemos la bella imagen del cáliz y del verbo, la hostia y el cáliz. El cáliz siempre indica el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, o sea, los tres sentidos del oído, del tacto y de la vista. Pero ¿qué existe para llegar hasta las 5 puntas? La hostia con el centro o la figura geométrica de la estrella de 5 puntas. Esto es el yo, el ego que se introduce. Pero no es lo mismo esto cuando la persona se convierte en un sacramento vivo que cuando está realizando un simple sacramento. Por esto decía hace unos meses, no me acuerdo, que el sacerdote del futuro tendrá que ser un iniciado, porque él puede hacer la voluntad descender la mona de así, constituyéndose él en el cáliz de este verbo que desciende de las alturas, y no ahora, por el hecho de que una persona ha aprendido ciertos sacramentos en el seminario, no está para representar un drama cósmico. Pues lo mismo es la parodia que realizan las llamadas sociedades ocultas, por bien intencionadas que estén. Se trata de que el hombre viva aquí ahora, sabiendo que cada momento es el verbo y que es un sacramento que debe realizarse a través de este verbo, y que todo cuanto constituye su medio ambiente es la gran copa o el gran cáliz donde él debe sumergir su verbo y transfigurarlo para mayor gloria de Dios. Lo que dijo usted, que muchas personas se iban de este centro precisamente porque tenían ese primer encuentro de mal gusto. Recuerdo que vino a hablar sobre el tema de la glándula pineal, o sea, el funcionamiento de las glándulas, que algún médico y alguno que era naturista pues puso como un objeto material que su funcionamiento era dudoso
bajo el aspecto material del cuerpo, por si está en regresión o es que todavía no ha evolucionado bastante. Luego también se dijo que en algún caso de, por ejemplo, de un desarrollo anormal en un cuerpo humano, después de hacer la autopsia se había visto que tenía una glándula pineal desarrollada en exceso. O sea que ha de haber algo, su contraparte espiritual, porque no puede ser solo estudiarla como objeto material dentro de nuestra cabeza. O sea que este funcionamiento de esta glándula, por los efectos que tiene en el cuerpo y los otros efectos, me gustaría una explicación para ver que los médicos están actuando solo a base del objeto material que está dentro de nosotros. Bueno, la glándula pineal es el aspecto físico del centro coronario, del chakra Sahasrara, en la cúspide de la cabeza. Es el punto de anclaje de la mónada. Tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, y es que las glándulas, cuando funcionan sincrónicamente, constituyen sentidos desarrollados, y cada uno de los chakras conocidos es un sentido, y el cuerpo humano tiene desarrollados 5 sentidos, 5 chakras. Los principales todavía no han sido desarrollados, que es el del corazón y el superior. Aún no ha realizado todavía los 12 trabajos de Hércules para desarrollar el campo sagrado del corazón, donde converge la fuerza de las 12 constelaciones. Es decir, que como todavía no está desarrollado el trabajo de Hércules, el gran discípulo iniciado, el ser humano tiene desarrollados 5 o 6 de los pétalos que constituyen el punto de anclaje de la fuerza de las constelaciones. Y naturalmente, al no tener desarrollado esto, el sentido es incompleto y deformado, y no puede darse cuenta de la verdad que existe en cada cosa. Esta verdad intuitiva que forma parte del equipo del corazón, que ama, que se siente vinculado con todo el cosmos. Solamente tiene una pequeña anclaje en lo que se refiere a la vida humana, la vida familiar, la vida profesional, la vida de relación ambiental y nada más. Pero progresión cósmica no existe todavía en el corazón humano, por lo tanto no está desarrollada esta glándula timo en el corazón, y ahí que la ciencia todavía no se ha dado cuenta de la segregación que corresponde al glándula timo. Y con la glándula pineal sucede exactamente lo mismo, porque hay una misteriosa relación entre el centro cardíaco y el centro coronario. Cuando el centro cardíaco está muy evolucionado, se despiertan 12 pétalos misteriosos dentro de este loto de pétalos que es el centro coronario, y brillan con intensidad y definen para cualquier iniciado el reconocimiento a base de un sacramento mutuamente compartido, y que no es necesidad de que ser la mano de cierta forma o de cierta otra. Se reconocen por algo que está más allá del tiempo y del espacio, algo que está más allá de la historia, es la vida del ser. Bien, cuando se desarrolla en forma normal cualquier glándula, no indica necesariamente una evolución, sino una deformación de una persona que ha trabajado mucho indirectamente, no sobre el centro, pero sobre las actividades que lo rodean, pero que no ha logrado conectar directamente con lo que es la glándula. Ha segregado mucha energía, mucha materia alrededor de la glándula, pero sin atacar el centro de la glándula. Y entonces el desarrollo normal de esta glándula, que ha crecido sin fuerza y misteriosa, ha creado una normalidad. Y dice, es un genio. Yo digo, no es un genio. Es una equivocación del hombre con respecto a su naturaleza. Como la persona que tiene grandes poderes psíquicos y no tiene mente. ¿Qué será de este pobre hombre? Será conducido por sus poderes de aquí para allá. Tal como decía el gran cantante Caruso. Decía, yo no tengo una voz, es mentira, es la voz que me tiene a mí. Porque realmente así, una persona tiene una facultad, pero es la manera como él domina y controla esta facultad lo que define que la persona sea inteligente y no lo sea, o que tenga voluntad creadora, o que no la posea. ¿Qué dices? Volviendo al guardián del umbral, se observa en la historia de todos los médicos
que en un momento dado de su evolución tienen muchas personalidades. En todas las religiones, por ejemplo, el cura de Ars, todo por cura de Ars porque era un hombre que parece que por su calidad de campesino y de persona sencilla y así, no tenía muchos estudios esotéricos, ni se preocupaba de las facultades químicas, ni ningún estudio previo. Y en un momento dado de su desarrollo normal, de tipo místico, de su evolución espiritual, pues se le presenta al diablo, y San Martín de Porres también se le presenta al diablo. El diablo es el guardián del hombre, ¿no? Después de sus propias manifestaciones del mal, digamos. El guardián del umbral solamente es presentado al iniciado en el momento de la iniciación. Ahora bien, si estos que se dicen santos han tenido la visión del diablo, quizá es posible que hayan tenido una representación objetiva del elemental que constituye algunos de sus cuerpos, singularmente el cuerpo emocional. Y naturalmente, como hemos creado más cosa mala que buena, no será muy buena y muy bonita la figura esta. En un momento dado el elemental se revela contra, exacto, sí, señor, contra la falta de alimento que le damos. Exacto. Vamos tirando hacia arriba, porque reclama lo suyo porque este elemental está también en vías de desarrollo, está trabajando también por la evolución y por lo tanto también tiene su set de cosas de acuerdo con el misterio de su propio reino. Un ángel tiene un tipo diferente de evolución, pero siendo una evolución sincrónica con la evolución del hombre. Pero eso es de signo contrario a la evolución espiritual. Exacto. Por lo tanto, hay una reacción. Y siempre nos damos cuenta con lo que decía Pablo de Tarso: queriendo hacer tal cosa, mis miembros, mi sentimiento, mi conducta me obliga a hacer lo otro. Es decir, la fuerza reactiva de cada uno de los cuerpos elementales, o del elemental constructo del cuerpo, que tiene una conciencia propia, nos inclina, nos arrastra a su propia ley, que es la substancia. Evoluciona con la substancia y el hombre evoluciona por el espíritu. Hay una divergencia. Entonces se ve enseguida porque el hombre es creador y el ángel es simplemente un constructor. El hombre idea y el ángel construye lo que el hombre idea, recogiendo para ello los materiales de luz que constituyen el éter que nos rodea. Todo es luz, todo es electricidad. Y el día que la ciencia se dé cuenta del misterio de la electricidad, habrá descubierto el misterio que está en la raíz de las investigaciones de parapsicología, porque se habrá dado cuenta de lo que es el éter y cómo el éter, mediante la impresión de la voluntad del hombre, puede construir formas de cualquier tipo, segregarlas, formas geométricas definidas que cualquier tipo de ángel que esté en aquella vibración absorberá o se introducirá en aquella forma, creando un motivo de conflicto o quizá de luz para los demás, porque depende de la fuerza en el bien o en el mal que posee el ser humano en este momento, que emite sus radiaciones. Entonces, si el elemental nuestro no usa más que la energía que nosotros le damos, si es positiva la usará negativamente, o sea, si es negativa, negativamente. Entonces, si el hombre pasa de lo negativo a lo positivo porque lo espiritual le tira más, parece que automáticamente ese elemental debería también recoger esta materia y cambiar él automáticamente, y no ser un objeto pues de controversia y de... ¿De acuerdo? Sí, es así. Cuando el hombre evoluciona, el ángel evoluciona, su elemental constructor, dándose solamente el caso de que el individuo debe controlar conscientemente su elemental constructor, debe controlar su cuerpo físico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental. Naturalmente es como si dijésemos, tiene que controlar todas las reacciones de su yo físico, este elemental creado por su fuerza física a través de algo permanente, debe controlar también sabiamente el ángel constructor de su cuerpo emocional, que es su cuerpo emocional en sí, porque está encarnado en aquel cuerpo el ángel este, y debe destruir también los soportes de maldad que puede existir en la mente, creando un cuerpo de luz para que pueda beneficiarse el ángel constructor. De ahí lo que he dicho antes, que es posible que exista un lazo kármico entre el ángel elemental constructor, la serie de elementos constructores o elementales constructores de la materia y el yo espiritual del hombre.
Y cuando el individuo ha llegado a cierto grado de superación, cuando se ha convertido en un maestro de compasión y sabiduría, tiene grandes devas que le asisten en sus trabajos en beneficio de los reinos de la naturaleza. Y no podemos suponer, buscando siempre la raíz de la analogía, que sean estos ángeles aquellos elementales constructores que construyeron sus cuerpos cuando él era un hombre normal y corriente. Es para que la mente vuele en ese sentido, tratando de descubrir este secreto. Era una pregunta un poco parecida, porque a mí también esto me ha hecho pensar siempre mucho, porque la figura del demonio normalmente pues siempre decía que si se, bueno, no únicamente a los santos sino en otras historias también nos la representaban, y yo muchas veces pues he pensado una cosa: ¿era en realidad esto del demonio es una forma real o es más bien imaginaria o debilidad mental? Porque ahora el demonio ni apariciones ni cosas de estas pues no se oye, pero en cambio tiempo atrás sí. Yo digo que ahora, por ejemplo, estamos, me imagino, bueno, creo que sí, que la parte mental nuestra está bastante más desarrollada. Antes eran más emocionales y entonces podría ser posible que crearan todas estas figuras, pero la parte más bien emocional. Y ahora ya ir más arriba, bueno, más arriba por decirlo de algún modo, pues ya no se da estos casos, porque ahora pocas historias se oyen decir que se ha aparecido el demonio y todas estas cosas. Por eso yo preguntaba, ¿era real o imaginario? No, era una imagen hasta cierto punto real, porque existe, bueno, no la forma que se le da al demonio, desde luego. Tense cuenta que la forma del demonio no se espanten, pero todos le viven con rabo cuerno. Sí, no, es una inversión de la estrella 5 puntas. Claro. Normalmente el hombre es así. El hombre es así. Sí. Más o menos el hombre es así. Pero el demonio es al revés. ¿Ves? Es así. Los cuernos, ¿ve usted? No es lo mismo. Así que siempre el demonio es una inversión de la ley de la evolución. La figura que ha tomado del chivo, de los cuernos y de la martilla es la estrella invertida de 5 puntas, que es la gloria de la divinidad. Por lo tanto, estamos viviendo siempre de lo que sabemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que lo sabemos, sino que estamos buscando cosas de tipo, digamos, anacrónico, cuando es real, algo que está viviendo nosotros. Pero la forma de la verdad, si es que la verdad tiene forma, será suntuosa, brillante. Y la forma del mal, si es que tiene forma, tendrá que ser de acuerdo con todas las propiedades negativas que los ángeles inferiores pueden hacer, trabajar o construir con aquella materia, porque el hombre piensa, ordena o ejecuta en cualquier plano de la naturaleza. Bueno, pues yo volia dir que sobre estos los ángeles constructores de nuestros cuerpos inferiores, que esta oposición que notamos es porque ellos están todavía involucionando, o sea, están todavía cayendo más en la materia, y gracias a que cuando nosotros hacemos un esfuerzo para dominarlos, en donde les beneficiamos, que inician una evolución superior también, y por eso se puede comprender que haya después una relación. Naturalmente existen en todas las religiones del mundo un misterio principal, que es la redención. Cuando el hombre se introduce, encarna la materia, no es para beneficiarse, sino es para redimir la materia. Por lo tanto, cuando ha creado la forma que necesita kármicamente, todo su trabajo es purificar aquella materia, lo cual significa que está purificando al ángel constructor y a aquella ingente cantidad de minúsculas vidas que constituyen las células, los átomos, el conglomerado de lo que constituye cada uno de nuestros cuerpos. Por lo tanto, la redención es el misterio mediante el cual se explica, o se trata de explicar, el momento en que el ser humano, el yo espiritual, encarna para un fin realmente divino: redención de la sustancia. Y ustedes preguntan, ¿y qué va a redimir si la sustancia es pura?
La sustancia está llena del karma del cosmos. Conocemos el mal planetario y conocemos el bien planetario, pero no sabemos hasta qué punto estamos afectados por el mal cósmico. Y no voy a decir nada sobre los extraterrestres, no vamos a entrar en discusión, porque la gente tiene psicosis de miedo sobre los extraterrestres, y desde los tiempos inmemoriales hay quien navega por el espacio, en fin. Pero naturalmente siempre serán sentidos desarrollados por grandes seres humanos, no personas que no tengan cierto dominio de la naturaleza o de los cuerpos sutiles. Si estamos hablando constantemente de lo que habla toda la humanidad, pero no sé si se entiende bastante la humanidad sobre esos temas, porque cada cual hace un altar de cualquier cosa que se le presente, sin que utilice aquel gran sentido del discernimiento, el quinto sentido en el plano mental. ¿Quién se cuenta? Si discernimos claramente, estableceremos una división completa entre lo que pertenece al tiempo y lo que pertenece al espacio. Y naturalmente, cuando se produce la luz del entendimiento, cuando el tiempo y el espacio han llegado a un máximo de equilibrio, se convierte en cero. Cuando la mente está reducida a cero, ya no puede nada contra esta mente el guardián del umbral, porque no tiene nada donde pueda pegarse, ¿verdad? Bien, pues solamente puede recibir la iniciación en cualquier plano de la naturaleza aquel hombre que no posea ningún vacío en su propia vida emocional, mental o física que pueda traer la fuerza del guardián del umbral. Entonces se convierte en un iniciado, y entonces viene la prueba iniciática, y veremos entonces que el iniciado inclina la balanza por su poder, su radioactividad, por su propia presencia, del lado del ángel de la presencia y no del ángel del guardián del umbral. Entonces se introduce en la cámara iniciática o es sujeta a iniciación dentro de la jerarquía, como digo, bajo siempre la inspiración del iniciador único, el Señor del mundo. La pregunta que ya está contestada. Era esto de preguntar si el guardián del umbral entonces se presenta la primera vez en la primera iniciación. Naturalmente, como que la primera vez se está dilucidando la atracción física del individuo, se presentará el elemental físico que lleva en sí la fuerza del guardián del umbral, porque el guardián del umbral es de triple naturaleza, es mental, emocional y físico. En la primera iniciación se presenta el elemental constructor con todos sus defectos y sus propiedades también, y entonces es vencido y se pasa a la primera iniciación. Se pasa a la segunda en el mundo emocional y la tercera en el plano mental. Así que siempre estamos destruyendo al guardián del umbral hasta que nos convertimos en maestros de compasión y sabiduría. Hemos desarrollado en cada uno de los átomos permanentes en esta cuarta ronda 4 espirillas en el corazón del átomo. Significa que tendremos desarrollados completamente los 5 sentidos en el plano físico, emocional, mental, búdico y átmico. Y por lo tanto seremos la estrella 5 puntas, y no esta otra, no se fijen, es el guardián del umbral. ¿Qué diferencia la estrella de 5 puntas y la de 6 puntas? 6 puntas en astrología y dicen que es la estrella de David. Entonces sí. La de 5. La de 5 es la reunión del Aum y del Om. Claro, si usted no vino usted la otra vez, no claro. Creo que vengo. Pero el Om siempre tiene que ver la creación del cuerpo físico, del cuerpo emocional y el cuerpo mental. En una forma cósmica es la creación del plano físico, ya no es un cuerpo, el plano emocional o astral y el plano mental. Y cuando se trata del Om, ya no del Aum, entonces la relación que existe entre el plano búdico y el ámico, trayendo adelante los 3 planos inferiores. Se dice entonces que se ha vencido la ley de los 3 mundos y se ha convertido el iniciado en un maestro de la buena ley. Se ha convertido, así se puede decir con propiedad, por obra y gracia del Espíritu Santo, realmente en un maestro de compasión y de sabiduría. Es decir, en un miembro avanzado dentro del corazón del lobo solar. La manifestación de
De pasada, ha dicho una frase que parece muy densa, que la estrella de 5 puntos era la manifestación de la gloria divina, la manifestación. Sí. ¿Qué sentido? Pues bien, en nuestra cuarta raza, y en la cuarta ronda y en la quinta raza hay un misterio. Y es el misterio de la Cábala, que dice que el 9 es el número del hombre. Entonces hay que tenerse en cuenta de una cosa, que la cuarta ronda, que es la presente, el hombre está capacitado para desarrollar 5 facultades, 5 sentidos y ser señor de 5 planos, lo cual significa que la estrella de 5 puntas, de la cual es expresión la propia vida de Cristo, es la expresión de la purificación en esta cuarta ronda. Pero cuidado, si existen personas que, perteneciendo a esta cuarta ronda, realizan el esfuerzo necesario, pueden realizar la estrella de 6 puntas, incluso la de 7 puntas. Es decir, que pueden penetrar hacia la sexta y la séptima iniciación y convertirse en señores de rayo. Y si van ascendiendo, como hicieron Buda y Cristo, pueden convertirse en enlaces cósmicos. Y más arriba, cuando se trata de la 9ª y 10ª iniciación, que está más allá de nosotros, pero hay que ser poéticos y lanzarse. Entonces seremos capaces de vivir en todos los rincones del plano cósmico. Por lo tanto, no depende ya de la limitación de una ronda ni de una era. Se trata del esfuerzo del ser humano por conquistar aquello que realmente es. Y si él es la mona, es el Hijo de Dios, puede convertirse por obra y gracia del Espíritu Santo en aquella entidad que se sienta gloriosamente a la diestra de su Padre en los cielos, con los poderes que le da la divinidad en su propia vida. Y por lo tanto no depende ya de las constelaciones, no depende del ambiente, no depende del karma, sino que depende de la propia voluntad del hombre. Y aquí hay que trabajar. Y desde el momento que empezamos a trabajar en el sentido creador, se desarrollan los sentidos superiores y entramos en poder de las verdaderas facultades psíquicas que corresponden a esta nueva era, a esta quinta subraza de la quinta raza aria. Y si progresamos más adelante de lo que ha impuesto como ley y ejercicio la vida de Dios para cada uno de sus planos de evolución, mucho mejor. Porque hay que ir a persona que por su propia ética avanza más que los demás, seguramente que tras su estela de luz se llevará a muchos otros hijos de los hombres, que a su vez se convertirán en la levadura para un pan mejor para toda la humanidad. Anteriormente hemos hablado de los números más. Pero digo que anteriormente hemos hablado del número humano. Primero ya que se nos puede saber la diferencia que existe entre el 144.000 de la Biblia y el 666 de la bestia, que si sumamos a 144.000 son 1.459 y 6 y 6, 2, 6 es 18 y 89. Pues se da una relación que no la sé en este momento. Bueno. Porque entonces una cosa, el número 9, por muchas razones, porque la cuarta ronda más la quinta raza hacen un 9. Seguramente que en el futuro el individuo no nacerá al cabo de 9 meses a la vida, sino que irá reduciendo a 7, a 6, a 5, a 4, a medida que evolucionan las espiras del átomo permanente, hasta que se convierta en 0 y el individuo se convierte en un andrógeno. Porque todo el misterio de la vida es el sexo. Entonces, cuando exista sexo, ¿qué pasará? Entonces sobrevendrá el gran pralaya. Entrará el ser humano en una esfera de luz, dentro de la cual solamente existe vida. La conciencia y la forma se guardan solamente para el misterio de la encarnación, que es el misterio de la redención. ¿Está comprendida la pregunta? No. Ahora esta me sabe mal porque casi está un poco desplazada la pregunta que quería hacer, porque como que se ha hablado del demonio. Yo quisiera preguntar si, por ejemplo, no hubieran existido nunca sectas ni religiones de ninguna clase, si es que entonces se hubiera podido soñar escribir literariamente o describir a ninguna figura que pareciera lo que llaman el demonio.
Y a mí me parece que solo es el producto precisamente de las religiones que han enseñado esto es lo bueno y tienen que inventarse algo malo. Por lo tanto, lo malo es lo deforme de lo que ellos creen que es lo bueno. Yo pienso que si un ser educado en la selva, digo educado para decir algo, ¿no? Porque claro, puede ser educado porque puede vivir, sabe los momentos, sabe todos los ritmos de la naturaleza. Un ser en estos niveles, naturalmente su guardián del umbral será muy distinto del que nosotros ahora también describimos, cuando menos bajo el aspecto exterior a su mente. Entonces para él no existirán demonios. Para este ser, creo que no puede, este ser natural, no puede existir demonios. Creo que el demonio solo es un producto de la sociedad, ¿no? De la educación que nos ha dado la sociedad. No existen demonios tal como en Occidente o en Oriente se cualifica el demonio, pero están reviviendo cultos primitivos de Lemuria, dentro de la cual la figura principal es el demonio. No el demonio en forma esta, sino el espíritu guardián de la tribu, que es el que atesora todas sus limitaciones y que al propio tiempo les da la oportunidad de quizás de más amplia visión. Significa que las razas, sin afán peyorativo, las razas primitivas están siendo regidas más o menos por un impulso así como de alma grupal. Por lo tanto reaccionan bastante grupalmente como los animales, digo sin afán peyorativo. Entonces toda su vida, su ordenación, sus cultos se basan en la magia. Y la magia no es más que absorber del elemental de cada una de sus vidas, singularmente el etérico, que es muy denso, en las razas primitivas, que hacen que se manifieste y puedan producir fenómenos psíquicos a voluntad. Y no será porque sean más evolucionados, sino simplemente porque tienen poder en aquel plano, un poder que tendrán que desechar cuando sean emocionales. Lo mismo que conocen este yo natural, tendrán que volver y revolverse muchas veces hasta conseguir esta fuerza invicta que es el espíritu. Y naturalmente desde la raza lemur, que proviene de dos razas que desconocemos, porque no tenían forma humana, cuando se empieza ya en la tercera gran raza raíz, la tercera subraza, a tener forma humana, y empieza de hecho el karma físico. Entonces fíjense bien hasta llegar al karma mental que corresponde a nuestra quinta subraza, dentro de una quinta raza. Es algo específico, es algo muy natural que sea una progresión constante de valores. Pero el arma secreta del ser humano hoy día, del discípulo, es la ciencia. Y con la ciencia va a realizar más milagros que los que tuvieron poderes en el plano emocional. Y la ciencia tiene que controlar el mundo del futuro. No es la ciencia que conocemos actualmente la que ha creado las computadoras, los televisores en color o los grandes aviones supersónicos. Algo más allá y por encima de todas estas cosas. El mago será un mago dirigido por la mente, y la mente será dirigida por el mago. En tanto que en el plano emocional, si la mente no está coordinada, el poder se extingue y el poder desciende a los planos inferiores porque le falta el control. Por su propia gravedad va a lo más oscuro del plano. Pues me refiero a aquella pregunta que han hecho sobre los números. Digo que el que ha preguntado sobre el 144 y el 666, si tiene algo de conocimiento sobre numerología, sabrá que aunque sumen 9 igualmente el uno que el otro, no tienen el mismo valor. O sea, los números que contienen, que hacen esta suma, no es lo mismo que sean 3 veces el 6, que tiene un valor psicológico o espiritual distinto, a que sea un 1 y un 4 y un 4. Sí. Lo cual quiere decir que ha llegado a sumar 9 por un camino distinto. Bueno. Entonces el que llega a sumar 9 por un camino que es el 6, me parece que corresponde bastante al plano emocional, pues por un plano emocional de ventaja o de egoísmo, de ceguera, pues llegará a un punto negativo que tendrá que ser destruido. Y el que llegue por el 1, el 4 y el 4, yo aplico la analogía sin tener grandes conocimientos de numerología. El 1, que es la voluntad arquetípica, y el 4 y el 4, que es esta búsqueda de la armonía a través del conflicto, ¿no es eso? Ya digo que lo digo por intuición más que por conocimiento. Bueno, pues para mí es lo que interesa el resultado, que se llegue a 9. El camino para mí es
pertenece porque a la humanidad sigue muchos caminos. Lo que interesa que como radios de una misma rueda vayan todos al punto sin tener conflictos en la periferia. Que lleguen a 9 buscando los 3.600 o 666, o los que llegan por 3, 3 y 3 como los místicos, no tiene importancia. Lo que interesa es que se llegue al 9, al centro de la cuestión. Porque hay que darse cuenta de una cosa. He puesto el ejemplo del 5 y del 4, que puede ser el 3, el 3, el 3, el 7 y el 2, y el 5 y el 4. No, yo había preguntado. No, de acuerdo. Yo había preguntado, porque tenía entendido, que si la Biblia dice que 144.000 es porque se salva, Sí. yo esto lo entendía como hombre. Sin embargo, la veis que es el 666, que yo lo entendía como una humanidad. Y la humanidad no puede salvarse nunca. Es el hombre que se libera, pero la humanidad no se libera. La salvación viene después de la redención. Por lo tanto, hay que buscar cómo redimimos. ¿Qué está? No, guarda, no. Claro. El desarrollo de las espirillas en los átomos permanentes se producen de una manera correlativa, primero el del físico, luego el del emocional, o puede haber una alteración del hombre. Si la persona está polarizada emocionalmente, se desarrollarán mejor las espirillas emocionales. Pero claro, hay un desfase aquí. Lo ideal sería que hubiese una sintonía mental, emocional y física, lo cual no se produce. Solamente cuando se trabaja en zonas avanzadas de meditación creadora es cuando existe un alineamiento entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Entonces, el valor de una espirilla que se desarrolla en el plano físico o en el átomo permanente físico tiene sus repercusiones en el plano emocional. La primera espirilla del oído o audiencia en el plano emocional y automáticamente pasa a la clariaudiencia en el plano, digamos, mental. Lo que interesa es que la persona trate de vivir de acuerdo con esta realidad presentida. Lo que interesa es que si la persona es muy mental o muy emocional o muy física, que trate al menos de descubrir el secreto del arquetipo que corresponde a la línea en su ejecutoria. Si la persona es físico, hay que enseñarle a que busque la belleza del cuerpo y no las pasiones que van intrínsecas con el cuerpo. Y si la tendencia es emocional, hay que buscar la superación de aquel hombre buscando no el sentimentalismo vano, sino la bondad del corazón. Y si la persona es muy mental, que no caiga en la fiebre del intelecto, no en sentido peyorativo, sino el intelectualizar las cosas grandes. Como instrumento muy bien, pero como causa. Entonces, si la persona por la mente es capaz de descubrir la verdad, automáticamente inunda de luz los demás vehículos. Y si hay armonía en el cuerpo físico, habrá una armonía paralela, aunque no en un grado superior, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Una enfermedad física, por muy controlada que esté la mente, la altera, la distorsiona. Y pasa lo mismo cuando existe en el corazón alguna pena, alguna desgracia. No vemos las cosas claras. Vemos turbio porque estamos bajo los efectos de una gran proyección astral. Y naturalmente, por deducción, ustedes pueden sacar en consecuencia que la humanidad es una gran olla a presión, perdónenme, en cual están tipos emocionales, mentales, tipo instintivo, personas dotadas de grandes talentos, personas sin talento alguno, personas con grandes poderes, personas que no tienen ninguno tampoco, y hay que tratar, los discípulos, de tratar de vivir aquí y ahora de una manera correcta, sin estridencias, sin nerviosismos, de una manera plena y rica, tratando de unificar todo cuanto sea capaz de unificarse, tratando de añadir su pequeño grano de sal a esta gran olla que está hirviendo, a ver si algo se puede cocer bien ahí dentro. Es algo que parece un poco así jocoso, pero es la verdad. Y es nuestra misión en estos momentos actuales. He oído decir que hay un grupo de científicos bastante avanzados que están manipulando sobre el código genético, sobre los genes.
y esto le llamamos ingeniería genética. Y entonces yo me pregunto si puede haber alguna repercusión en esos ángeles o constructores elementales, si es que se pueden sentir afectados en su propio terreno o heridos y puede provocar una reacción en ellos, o está totalmente al margen de este campo físico, nuclear, genético. No. Muy al contrario, una de las leyes de la naturaleza es que la ciencia comprenda el alcance de lo que significa el código genético individual. Porque si se interesa profundamente por descubrir la raíz del código genético, forzosamente tendrá que enfrentarse con los ángeles que han creado los elementos químicos que constituyen un átomo. Entonces, los cromosomas, entrando en un terreno científico, no es más que una unificación de ciertas particularidades físicas, emocionales o mentales segregadas de átomos permanentes. Y esta segregación, esta proyección del átomo permanente, esta radiación, encuentra siempre los elementos químicos de acuerdo con su naturaleza, que se agrupan, se condensan en virtud de la fuerza angélica que domina los éteres, para construir el modelo de acuerdo con las necesidades del individuo. Así que el código genético, la teoría de los cromosomas, que es muy extensa, y que empieza a introducirse el hombre en el secreto de las edades, en el secreto esotérico de la historia, dará como consecuencia el descubrimiento de los ángeles. Y cuando haya sido descubierto el promotor de todo cuanto existe, de aquello que no hemos construido nosotros, porque está en el éter y es el éter, entonces el hombre podrá marchar hasta una quinta ronda, o otra raza superior, o a otro universo. No hay que limitar el vuelo de la mente. En el corazón para toma permanente puede que haya instalado una entidad inteligente o semi-inteligente, ¿no? Es posible, pero esta entidad será, si acaso, dirigida por el ángel solar, que es la que dirige la función de los átomos permanentes. El corazón de cualquier átomo es un corazón en sí. Y dentro del corazón habrá seguramente, si nos atenemos de la analogía, un pétalo misterioso que hay que descubrir. El pétalo en el corazón del loto, la joya en el corazón del loto, que es lo que da vida al átomo permanente. Porque el Dios solar, en virtud de la fuerza del segundo rayo que viene a través del corazón del Sol y se manifiesta como Sol físico, o el Sol que conocemos, se introduce misteriosamente en cada uno de los átomos permanentes y le presta el calor y la irradiación. Y este calor y la irradiación propio del segundo rayo atrae magnéticamente a todo cuanto constituye la estructura de un ser humano. Así que desde el momento en que nacemos hasta que morimos, estamos creando un tabernáculo para que sea habitado por el Verbo. Estamos haciendo, mediante el esfuerzo de la conciencia, que es el Hijo de Dios, el trabajo del Espíritu Santo, que son los ángeles. Es complicado, ¿eh? Yo pido permiso, que no es para preguntar, sino es para decir dos palabras en verso. Bueno. ¿Sí? ¿Dos? Dos. Vale. El meu cos, Vicenç, està de peu dret, de la meva ànima s'inclina. No se sent. No? El Vicenç, el meu cos està de peu dret, de la meva ànima s'inclina, i és per dar-te les gràcies, germà meu, que la meva ànima també t'estima. Està molt maco, això. No vols preguntar algú tu? No, és que et deia que m'hi hagis de... Bueno. Es un ángel que vengo de prisa. Bien. Vamos a terminar, pues. Dense cuenta, antes de terminar, de una cosa muy importante. El hecho de que estemos reunidos aquí ahora, y se trata de una fórmula mantránica de la más alta selectividad, es por una razón esencial, que no estamos contentos de ninguna manera de cuánto hemos pensado, sentido y hecho hasta aquí, y que por lo tanto hay en nosotros un gran espíritu de superación,
o de síntesis. Que continúe este espíritu es mi mayor deseo. Y antes de separarnos, un poco de silencio para que todo quede grabado en este corazón del átomo permanente. Muchas gracias.